Bueno, gracias a todos por venir, gracias a Kevin, gracias a Simon por tomarse un tiempo. Nada, la idea de este evento es que sea una charla más bien descontracturada, que cuenten un poco sus trayectorias desde cuando empezaron ITVA hasta donde están ahora, y después, bueno, dejarlo más abierto a preguntas, a debate entre los dos. Eh, Nada, no sé si alguno quiere empezar. No sé. Kevin, vos ¿Cómo que quieres? ya está primero. Dale. Dale, encantado. Vamos a ver, poner la presentación. Ahí. ¿Ahí ven bien? Ahí se ve, perfecto. Bueno, antes que todo, gracias por invitarme. Gracias por la invitación. Un poco lo que yo les quiero contar acá es cómo... más que nada antes una primera introducción. O sea, mi nombre es Kevin Deval, soy ingeniero en sistemas embebidos en Neuralink, que es la empresa de neurociencias de Elon Musk, en lo que actualmente estamos desarrollando un implante cerebral para ayudar a personas que tienen heridas en la espina dorsal, recuperar algo de movilidad y poder controlar un teclado y un mouse, básicamente. Un poquito un breve resumen de mi carrera, resaltando algunas cosas importantes. Hubo más proyectitos chiquitos en el medio. Yo soy egresado del ITPA en 2014 como ingeniero electrónico y me especialicé en lo que es la parte de procesamiento de señales. Y lo que fue mi primer contacto tanto con el mundo profesional como la parte de bioingeniería fue cuando con mis compañeros de tesis en el ITPA cofundamos una empresa llamada NERD con la idea de hacer wearables para control gestual. Ahora después les voy a contar un poquito más. Ese proyecto lo terminamos más o menos a mediados de 2015. Poco tiempo después cofundé una segunda empresa, también en Argentina, enfocada a lo que es analíticas para retail offline, más que nada ayudar a entender a operadores de centros comerciales y tiendas de ropa, cuánta gente iba a sus locales, cuánto tiempo se quedaban, cuándo volvían. Para principios, mediados de 2019, decidí expandir un poco mis horizontes y empecé a trabajar para una empresa en Boston llamada Python, haciendo algo de hecho muy parecido a lo que había hecho originalmente en NERD, pero ya en un contexto un poco más profesional y distinto. Y desde mediados de 2020 hasta ahora estoy trabajando como ingeniero de sistemas embebidos en Neuralink, haciendo bastante los implantes cerebrales que les había comentado. Y un poco lo que hacíamos en NERD, me parece un poco interesante contar y después ver cómo esto lleva hacia las neurociencias. Este fue mi primer contacto con digamos, tecnología que interactúa con el cuerpo. Lo que desarrollamos fue una serie de sensores que montados en la piel podían medir señales musculares, además de traquear movimiento, y a partir de eso intentamos desarrollar una serie de productos para, bueno, intentar hacer una empresa de esto. El proyecto en sí tuvo varias cosas, bueno, tanto buenas como malas. Un par de lecciones muy importantes que yo aprendí, sobre todo al querer ir por el lado de emprender, fue que tener una tecnología no es necesariamente tener un producto. Acá un poco lo que tenemos tenemos un martillo en busca de clavos y no sabemos realmente qué era lo que estábamos resolviendo. O sea, parecía más bien ser algo muy... un gadget interesante, pero que no tenía ninguna utilidad real. Y la otra lección aprendida tenía que ver mucho con lo que era la composición del equipo. Siendo todos compañeros de tesis, la habilidad del equipo era muy homogénea y eso trae algunos problemas cuando uno intenta abordar cosas nuevas. Tanto los conocimientos, la experiencia no están del todo alineados para encarar esas habilidades.
en el lado del emprendimiento hay mucho de, bueno, convencer inversores, o sea, generar ventas, productos, hay todo un abanico de tareas que hay que hacer detrás, que la única manera de hacerlo bien es cuando uno tiene un equipo lo suficientemente diverso. Y también en retrospectiva, algunas cosas que me parece importante resaltar de acá es, pese a que fue un proyecto sencillo, relativamente corto, a mí me permitió pulir un montón lo que fueron mis habilidades técnicas. Acá fue cuando empecé a trabajar con Bluetooth y sigue siendo una tecnología que me vino acompañando a lo largo de todo este tiempo, profundizando cada vez más. Y lo otro también fue el tema de impacto en medios, el hecho de poder tomar esto, hacerlo conocido y hacer visible las cosas que hice ayudó un montón en, mucho más adelante en mi carrera en poder eh, solidificar y de alguna manera consolidar esto que aprendí y en una manera que yo después puedo mostrarle al mundo, como miren, hice estas cosas y tengo estos medios y estas actividades que hice que lo validaron. El caso de Spectro ya fue un poco más distinto. O sea, acá el proyecto este lo empezamos con otros dos socios, con ahora sí habilidades mucho más diversas. Y el principal acierto que nos dimos, que tuvo la empresa, con lo cual logró despegar muy bien, fue que partimos de una necesidad y a partir de esa necesidad generamos el producto y la tecnología. No fuimos en dirección contraria, lo cual rápidamente generó interés, logramos levantar inversiones. Bueno, estuvimos presentando esto tanto en el exterior como acá. O sea, fue una empresa que llegó a crecer bastante, llegamos a ser de 16 personas, o sea, tuvimos clientes tanto en Argentina, en Chile, Ecuador, o sea, fue un proyecto bastante interesante. Pero el principal fracaso de la empresa, que fue lo que no terminó de hacer que despegue y se termine de consolidar, fue que una vez que encaramos la tecnología hicimos mucha sobreingeniería. O sea, básicamente le pifiamos bastante feo a cómo dimensionar todo el backend de cloud para capturar y procesar los datos. Fuimos por algo que era excesivamente caro, complejo, muy difícil de mantener, y eso fue lo que en definitiva siempre mantuvo a la empresa trastabillando, porque era muy difícil tener algo que sea confiable y que permita crecer. Pero en retrospectiva, lo que yo aprendí acá, que sobre todo todos ustedes que vienen de un ámbito muy de ingeniería no le prestan tanta atención, es aprender sobre economía, negocio, gestión, logística, planificación, son todas esas habilidades blandas que uno como ingeniero por lo general ignora, pero cuando uno las aprende y las sabe usar bien, aún en el ámbito técnico, ayudan un montón porque uno puede tanto conversar con gente de esos ámbitos como también entender qué requerimientos del trabajo de uno realmente terminan impactando ahí. Después el salto a Python fue interesante porque yo creo que lo más interesante de esto fue las casualidades de cómo ocurrió esto. En el evento en China, Hardware Express, que vieron en la foto anterior, yo conocí a una persona trabajando para otra empresa en Estados Unidos, y cuando decidí irme de Spectro, lo contacté a ver un poco qué estaba haciendo, y resulta ser que estaba trabajando en Python haciendo justamente tecnología muy parecida a lo que estaban haciendo en NERF, con la principal diferencia es que en vez de medir en el antebrazo, estaban midiendo un poco más cerca de la muñeca para poder reconocer el gesto, básicamente, de levantar el dedo índice y usar eso como clicker. Y lo más loco de esto fue que al ver que había una empresa básicamente hecha para mí en cuanto a lo que estaban abordando de la tecnología, dije, bueno, este es el lugar donde tengo que ir a hablar con el CEO, el CTO, y decir, mire, yo puedo hacer esto, los puedo ayudar, quiero ir a trabajar con ustedes. Y efectivamente así fue como terminé entrando nuevamente a la empresa. Y también lo que pude hacer ahí, que no estaba haciendo hace mucho tiempo en Spectro, por ocuparme mucho de la parte de gestión de la empresa, fue reconfirmar mi perfil técnico. O sea, volví a trabajar en un área muy técnica, haciendo desarrollo técnico en profundidad y demás, y siento que eso fue lo que terminó de dejarme en claro que este es el camino que yo tengo ganas de hacer con mi carrera. Y también en retrospectiva lo que pude sacar mucho provecho fue
Este fue el momento en el cual yo decidí vincularme más con la comunidad open source. Muchos de los proyectos que trabajamos dentro de Python los hicimos open source y un par de ellos, inclusive yo seguí trabajando por mi cuenta y estoy manteniendo por mi cuenta con una pequeña pero interesante comunidad de usuarios. Y también enfoco en ser un profesional de excelente habilidad técnica, o sea, mostrar que estoy, o sea, enfocarme en saber las cosas bien, entender por qué las cosas funcionan como funcionan, saber hacer las preguntas correctas, ir profundo, entender la física, la matemática que hay de fondo. Y un poco gracias a este periodo fue que, en definitiva, junté el envión necesario para poder pegar el salto a Neuralink. Y acá los principales, o sea, Neuralink, como mencioné antes, están haciendo implantes cerebrales. La idea es restaurar con un poco de comunicación con una computadora para personas que sufren de tetraplegia o cuadroplegia. Un diagrama un poquito expandido del implante lo pueden ver ahí. Y les dejo acá un pequeño clip que después en la página de Neuralink pueden ver el video completo de una demo que hicimos en marzo de este año, mostrando uno de nuestros monos pager jugando al Pong, controlando la paleta de la derecha únicamente con su pensamiento. Y en sí los aciertos que tuve acá con esta empresa fue que decidí animarme a aplicar. O sea, obviamente, desde afuera uno ve Neuralink y dice, wow, qué cosas locas están haciendo en ser todos PhDs y demás, pero justo había visto un rol que era bastante afín a lo que yo venía haciendo, un desarrollo de sistemas embebidos, firmware, que yo venía bastante, y dije, bueno, aplico. O sea, total, el no uno siempre lo tiene, pero el sí uno nunca sabe. Y bueno, por suerte las cosas se dieron y tuve el gran, o sea, tuve y tengo el gran privilegio de trabajar con un equipo de realmente primer nivel, expertos en lo que se les ocurra, y las cosas que estoy aprendiendo y la profundidad con la que estoy aprendiendo muy buenas prácticas de ingeniería realmente es algo que me va a quedar conmigo para siempre. Que es un poco la retrospectiva de esto, lo bueno que va a tener esto en futuras partes de mi carrera es el hecho de nunca dejar de aprender, seguir empujando la barrera de lo que hay que aprender y poder hacer. Y también el hecho de, que siento que me benefició mucho acá, el tener un foco técnico generalista. O sea, es relativamente raro en la industria tener ingenieros que estén especializados en múltiples áreas y que sepan que digamos, sepan moverse en todas esas áreas. O sea, el hecho de, por mi lado, sí, yo hago sistemas embebidos, pero puedo hacer, tengo encima toda la parte de procesamiento de señales, sé hacer diseño de electrónica, no sé hacer todavía diseño CAD, pero entiendo bastante bien constraints mecánicos de cómo hay que hacer el ensamblaje de estas cosas, o sea, la parte de diseño para manufactura también es algo que hay que, o sea, es algo que una vez que uno está metido en este rubro ayuda, te da otra perspectiva y te abre un montón de puertas que de otra manera uno no tendría. Y finalmente quiero, ya cerrando un poco mi introducción, después al final seguro va a haber preguntas, quiero motivarlos a todos ustedes con una frase de Peter Drucker que tiendo a copiar mucho, pero que me gusta bastante, que es: la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Y quiero invitarlos a todos ustedes a que durante su carrera, tanto ahora en la facultad como después, empujen y creen un futuro nuevo y mejor para todos. Así que bueno, gracias. Y con eso le devuelvo el control a los chicos. Bárbaro, mil gracias. Ahí alguien preguntó qué significa open source, igual le contestaron un poquito. No sé si querés adentrar un poquito más en lo que es open source. Sí, o sea, open source básicamente es una filosofía, digámosle, que en el mundo online existe bastante, que es cuando uno desarrolla tanto hardware, software, lo que sea, uno lo publica y, digamos, lo hace abierto a otras personas, pero el código fuente y todo, de ahí viene la parte de open source. Git, o sea, en lugares donde justamente esta clase
cosas. Existen GitHub, por ejemplo, si no lo escucharon nombrar. Linux es un sistema operativo open source y hay proyectos abiertos de lo que se les ocurra. Y uno siempre se hace la pregunta de, bueno, pero ¿por qué voy a hacer algo y regalárselo a otros? Porque la realidad es que muchas veces estos proyectos que uno hace son lo suficientemente útiles como para que a alguien le sirva, pero no llegan al punto de que uno pueda o venderlo o dedicarse a mantenerlo por las cosas que recibe. Y una manera de volver a la comunidad y compartirlo es mediante, bueno, armar estos proyectos y compartirlos por el mundo. Yo particularmente, como hice mucho trabajo en temas de Bluetooth, una necesidad puntual que me crucé durante todo este tiempo que fui refinando conforme pasaba el tiempo era que no hay buenas librerías de Bluetooth para desktop que sean cross-platform. Hiper específico, es un nicho muy particular, pero es algo que me encontré un montón de veces a lo largo de mi carrera y siempre es, ok, necesito hablar con este aparato por Bluetooth, con mi computadora, no hay drive, o sea, no hay forma sencilla de hacerlo, no puedo integrarlo a mis programas y siempre fue un lío complicado, hasta que en algún momento dije, bueno, esto no va más y la escribí yo. Y es una librería que estoy manteniendo, estoy ya como en la tercera gran revisión, hice un cambio de arquitectura muy grande recientemente, pero hay personas que lo están usando, que colaboran, así como también un poco uno conoce gente y demuestra que el trabajo que va haciendo es algo que puede ayudar al mundo aún sin uno sacar directamente algo de ahí. Genial. Pues Marta, vos levantaste la mano y después la bajaste, no sé si tenías una pregunta. Bueno, si no, Simon, si querés presentar vos. Dale, paso a presentar. Muy bueno que lo que mostraste. Yo voy a hacer más mi presentación reusando también una presentación que hice hace un año más o menos cuando tuve que introducirme al programa de neurociencia que ahora estoy haciendo. Así que les cuento un poco. Yo soy Simón Oxenford, estudié en el ITBA Bioingeniería y me recibí en agosto de 2019, hace 2 años exactamente. Si quieren interrumpirme, hacer preguntas, comentarios a la hora de la presentación, está todo bien, mejor. Si no, también para el final. Y sí, yo vengo más del lado académico. Obviamente, como dije, tengo 2 años de experiencia, la verdad que no es mucho. Y tampoco va a ser, en general tampoco es una charla pro académico. También tiene cosas que me gustan, que no me gustan. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo estoy en Berlín ahora, en el Charité, que es uno de los hospitales más grandes de Alemania y bastante reconocido mundialmente. El programa que estoy haciendo es Medical Neurosciences, programa del Charité de doctorado, y el grupo específicamente donde trabajo, Next Team, se llama, tal vez puedo poner acá más fácil. Si interesa. Y yo llegué a este programa, voy a saltear esto y voy a ir acá. Primero, yo en el ITBA, como decía, mi tesis la hice basada en procesamiento de imágenes. Me gustó mucho la materia de procesamiento de imágenes que tuvimos en 4º año, creo, con Fede Milano, que era el que daba la clase. Y terminó la clase y yo comuniqué con Fede, le dije, che, Fede, me copó el curso, no sé si tenés algún proyecto o algo, yo estoy buscando proyecto final de carrera, ¿tenés algún proyecto en mente que pueda ser interesante? En ese momento, Fede me dijo, no tengo nada, pero a los 3-4 meses me manda un mail y me dice, che, mirá, estoy trabajando con se acercó este neurocirujano
y me dijo si le interesaba trabajar en este proyecto. Así que Fede después me lo derivó a mí y me dijo, mira, está este proyecto con un neurocirujano Pasqualini, que trabaja con Deep Brain Stimulation, y la idea es hacer algo de procesamiento de imágenes en esta área. Entonces yo me embarqué en ese proyecto como proyecto final de carrera. Y bueno, y ahí ahora creo que hacer una introducción a qué es Deep Brain Stimulation. Deep Brain Stimulation se implantan electrodos en áreas específicas del cerebro. Estos electrodos quedan implantados en el cerebro y a través de esta estimulación que intervienen distintos circuitos neuronales, más que nada involucrados en la regulación del movimiento. Lo que hacen es aliviar los síntomas en pacientes con movimientos anormales, tipo Parkinson. Cosas así. Este es un buen ejemplo. Un paciente acá tiene encendido el estimulador, acá lo tiene apagado. Ese mismo paciente, mismo día, sin medicamento. Esto es así práctica clínica que se hace siempre para ver cómo está funcionando. Pero se ve claramente, o sea, lo bueno de esta cirugía, este tratamiento, es que se ve realmente, se prende y se apaga, y esto es realmente el mismo día y se puede ver la diferencia entre prendido y apagado. Y dentro del mundo de Deep Brain Stimulation hay muchas imágenes, y ahí es como yo me metí en este mundo. Y para este proyecto final de carrera, trabajamos en una plataforma donde el cirujano podía cargar sus imágenes y por medio de una interfaz de usuario seleccionaba distintos procesamientos, y por ejemplo, acá es una tomografía y se puede detectar postoperatoriamente dónde queda implantado el electrodo, dónde están situados los distintos contactos que tiene, hacer distintos tipos de visualización, y también a partir de imágenes preoperatorias determinar qué estructuras son las que vamos a estimular, y finalmente hacer este tipo de visualización, tener los electrodos implantados y los núcleos, este es el núcleo subtalámico de las estructuras donde vamos a estimular, y esto después podría traer información acerca de, bueno, qué contacto, qué configuración de estimulación me conviene hacer para que el paciente mejore. Este fue en eso entonces mi proyecto final. Y al mismo tiempo que yo estaba haciendo esto, acá en Berlín está Andreas Horn, voy a decir Andy, él es mi supervisor ahora, y él estaba llevando a cabo ya hace algunos años este otro proyecto que también trabajaba con procesamiento de imágenes para Deep Brain Stimulation, y yo haciendo mi proyecto final y haciendo así un poco de research, me puse al tanto de este grupo y los empecé a seguir a qué estaban haciendo. Y cuando yo estaba empezando el último semestre en el ITPA, este grupo publica un puesto para venir a hacer un doctorado, y también parecido a lo que dijo Kevin, dije, bueno, le mando, total, vamos a probar, el no ya lo tengo, le mando un mensaje, un mail, diciendo, che, me interesa, hiciste proyecto relacionado. Y bueno, tuve algunas entrevistas con él, con el grupo, y finalmente me dijo de venir. Así que eso incluso fue medio raro y también medio jugado de su parte, que me dijo incluso que ya medio que me tomaba, yo todavía no había terminado. Pero bueno, fue justo ahí, presenté la tesis en agosto, y en septiembre me vine a Berlín a empezar con este proyecto. Ya acá en Berlín, siguiendo con este grupo que también trabaja en Deep Brain Stimulation, movimientos anormales, más cosas. Sí. Si quieren, puedo expandir más en mi proyecto final, en lo que hacen acá, en cómo fue el proceso de empezar, de inscribirme como estudiante de doctorado, o del proyecto del programa de neurociencias, más cosas. Es un poco de lo que hacen, y LeadDBS es un programa que hacemos acá,
que al contrario de lo que debe estar haciendo Kevin, este no es también es un software, pero es un toolbox que la verdad que en el mundo académico creo que no debe ser de las mejores prácticas ingenieriles, pero es más para prototipo y probar. Sí. Es un software que hacemos acá. En este grupo es una de las principales cosas que hacemos. Y después acá puse un poco más de información en lo que estoy haciendo ahora específicamente. No sé si les será interesante o no, si quieren que expanda más en esto, pero yo ahora, estos últimos 2 años, estuve trabajando en este proyecto para usar, durante la cirugía, usar también traer, digamos, lo que ya traemos del mundo postoperatorio, de visualización, traerlo al mundo dentro de la cirugía. Me cuesta hacerme explicar. Pero la idea del proyecto que estoy trabajando es básicamente tratar de informar durante la cirugía cuál es el lugar más óptimo para implantar estos electrodos. Porque preoperativamente se define cuál es dónde se va a implantar y cuál es la trayectoria que se va a usar. Pero después esa información, durante la cirugía, tener una representación de distintas estructuras y las imágenes del paciente y las distintas trayectorias en tiempo real, eso no existe. Y eso es medio de lo que yo estuve trabajando este último tiempo. Y ahora, sí, hicimos una publicación que está ahora tengo bajo revisión. Vamos a ver qué me dicen. Ahí tengo unas preguntas. Sí. Yo después también tengo un par de comentarios para agregar sobre esto, de mostrar un poco cómo es la diferencia de cómo se abordan esta clase de procedimientos médicos versus cómo lo estamos haciendo nosotros en Neuralink. O sea que acá es donde se puede poner picante la conversación. Acá agregué un video de esto, pero no sé si puede ser interesante o no. Acá está probándolo en el quirófano en Charité. Este acá sería mi programita. Está divertido. Sí, yo creo que dejé muchos cabos sueltos. No sé si quieren que expanda más en algo. Yo puedo seguir hablando de cualquier cosa, la verdad, pero no sé si hay algo en particular que sea interesante. Yo tengo ahí un par de cosas para remarcar. O sea, fíjense cómo lo que hoy en día es el estado del arte en temas médicos, sobre todo cuando uno tiene que acceder a estructuras muy profundas del cerebro, cómo el electrodo ese que vaya adentro es en definitiva un clavo gigante que va metido hasta adentro. Con cuidado y demás, pero es en definitiva un clavo gigante que va adentro con todo lo que eso implica en cuanto a riesgo quirúrgico y demás. Algo muy interesante en cómo nosotros abordamos este mismo problema en Neuralink es los electrodos que nosotros diseñamos son flexibles. Les voy a ver si les voy a compartir. ¿Te puedo robar la presentación, Simón? Sí. Dale, voy a simplemente recorrer un poquito la página de Neuralink para entender un poquito, para mostrarles un poco cómo es lo que estamos haciendo. O sea, lo que nosotros, acá, esta foto acá. O sea, hay muchos cambios acá en cuanto a que nosotros estamos abordando esto. El primero de ellos es esto que ven acá, son nuestros electrodos que son justamente flexibles. O sea, parte de nuestra premisa es si uno hace algo que es mecánicamente compliant, o sea, que sigue el movimiento del cerebro, uno
uno genera menos fricción con el tejido, lo cual disminuye la reacción inmune, que es un tema que cuando uno está intentando hacer algo así es bastante complicado. O sea, es un efecto adverso que uno no quiere generar porque uno está en definitiva generando daño en el cerebro. Y la manera en la que nosotros podemos hacer esa inserción es mediante un robot quirúrgico que pueden ver acá, que justamente es capaz de tomar cada uno de esos threads, hilos, y implantarlos individualmente en zonas del cerebro, evitando, y eso también es una cosa muy importante, intentando evitar vasos sanguíneos. O sea, cuando uno rompe un vaso sanguíneo, eso genera un montón de problemas básicamente hay una reacción inmune, hay riesgo de ¿cómo se llama? De stroke, se me fue el nombre en castellano. Y bueno, entonces, todo lo que se pueda hacer para evitar que eso sea un problema es justamente bienvenido. Y ahí es donde, por ejemplo, Neuralink, en situaciones como esta, donde hay personas que necesitan tener un electrodo implantado en forma crónica, sea algo que sea lo menos invasivo posible. Es algo que a futuro mismo estamos considerando nosotros. Hay que llegar bastante más profundo de lo que estamos haciendo ahora, pero sí. Hay una pregunta de Miguel que iba a Simón, pero puede ir a los dos. Si hay algún efecto negativo a largo o corto plazo de estos equipos implantables. Y, a ver, no deja de ser cirugía cerebral. O sea, es cortar la piel, hacer un agujero en el cráneo, levantar la dura, perforar ahí adentro. O sea, no es una cirugía menor. Efectos secundarios desde riesgos de infección, o sea, todo lo, digamos, todo, más allá de todo lo que es hospitalario, el hecho de lidiar con lidiar con el cerebro. Respecto a la pregunta de los links, tengo todo, ahí les mando todo, no se preocupen. O sea, es lidiar un poco con esos riesgos asociados. También el hecho de si durante la operación se daña un vaso sanguíneo es muy crítico. De ahí el trabajo que está haciendo Simón es clave. El hecho de que en vivo puedan ver cómo está bajando la aguja y corregir en el momento de, che, estamos por pegarle a una zona que no deberíamos, y cambiar eso es importantísimo. O sea, tener esa capacidad es algo clave. Sí, y del lado también, si vas específicamente a Deep Brain Stimulation, también se analiza mucho en el postoperatorio. En el postoperatorio después se establece esta configuración de estimulación. Nosotros, los electrodos que implantamos tienen distintos contactos que se pueden establecer cuál se estimula con qué amplitud, con qué frecuencia. Y como mostré en el video al principio, lo que tiene esto es que es bastante reversible, o sea, hablando del postoperatorio. Entonces, por lo general, se prueba distintos settings, a ver qué es lo que mejor le conviene al paciente, y esto se hace semana a semana. Tal vez se establece una que parece buena, pero la semana siguiente viene el paciente y dice que se siente más deprimido o que tiene algo así, y ahí también se vuelve a cambiar la configuración de estimulación hasta llegar al mejor punto para bajar los síntomas. Esta Deep Brain Stimulation lo que hace es que te baja los síntomas, no es que realmente te cura, pero te baja los síntomas. Puede pasar que te aumente otros síntomas, y bueno, cuando se haya a ese punto, no estimulas así, cambiar la configuración de estimulación para otro lado. Sí. Está la pregunta inevitable para Kevin, si ya lo viste a Elon. Sí, o sea, Neuralink, como también todas las empresas de Elon, es muy plana. O sea, por lo menos una vez al mes lo veo, digamos, en alguna reunión o alguna presentación. O sea, no es... Él está bastante presente en la empresa. Dice, ¿te han comentado en particular su manera de pensar, trabajar? Sí, a ver, él tiene algo que, o sea, es muy gracioso. O sea, si siguen su Twitter, los comentarios que hace a cómo abordar ingeniería, literalmente son exactamente las mismas frases que nos cuenta a nosotros y nos repite cansancio. Yo creo que él debe pensar que el mundo está loco porque le pide a la gente siempre lo mismo y parece que nadie le hace caso.
Pero sí, es interesante ver cómo aborda eso. Yo, de hecho, tengo un par de notas que me parece interesante compartir, que es, él tiene un proceso de 5 pasos que digamos, ya viene refinando bueno, todo lo que fue su experiencia en Tesla y demás. Y que básicamente hay que seguir los pasos en ese orden, porque si uno hace las cosas en el orden contrario, uno se va a encontrar básicamente el proceso de escalar un proyecto no lo escala. Y el primero, lo voy a hacer rápido porque me parece interesante compartirlo. El primero es asumir que los constraints de un problema están mal. O sea, muchas veces, sobre todo en empresas grandes, un ingeniero en algún lado va a decir, bueno, esta pieza tiene que tener tales requerimientos, y esa decisión termina impactando, y quizás después de unos años o después de unos meses, quién sabe, ese requerimiento ya no es más válido, pero todos lo siguen y esa persona o no está más en la empresa o cambió de rubro, ya no se acuerda. Entonces, el primer paso cuando uno tiene que abordar el problema es cuestionar los requerimientos, ver si realmente son correctos. El segundo paso es borrar, o sea, es delete parts, o sea, siempre no hay peor tarea que optimizar una parte que no debería existir en primer lugar. Entonces, cuando uno está trabajando en estos proyectos, uno siempre tiene que hacerle su pregunta de, ¿esto realmente lo necesito o lo puedo borrar? Uno siempre lo puede volver a agregar si resulta ser que hacía falta, pero hay que borrar, hay que sacárselo de encima y después y evaluar si realmente es necesario. Y recién ahí es cuando uno empieza el proceso de, cuando uno ya eliminó todas las partes que podía, ahí es cuando uno empieza a optimizar el proceso, hacer el diseño eficiente, acelerar, hacerlo manufacturable a escala, y el último paso de todo esto es automatizar. Hay una historia muy interesante de Tesla, por ejemplo, donde ellos lo encararon al revés, y lo primero que quisieron hacer fue arrancar y automatizar el production hell de Tesla. Si siguieron un poco lo que fue la empresa hace unos años, vino de esto. O sea, la lección acá es, si uno intenta automatizar primero y no hace la tarea para entender si lo que está haciendo tiene sentido o no, a la larga va a ser para problemas. Pero sí, la manera en la que lo ven posteando en Twitter es muy parecido a lo que es trabajar con él, menos el hype. O sea, internamente es una persona mucho más seria y enfocada que todo digamos, la venta más a futuro de los proyectos que hacemos. Pues hay un compilado un compilado de preguntas que fueron haciendo a medida que se iban inscribiendo. Una que apareció mucho es, bueno, ¿por qué decidieron estudiar sus respectivas carreras antes de todo este mundo neuro? Sí. Sí. No sé, Simón. Sí, mi historia no es muy divertida. La verdad, yo en el secundario sabía que iba por el lado, me gustaba matemática, física, ese mundo, sabía que iba a ir por el lado de las ingenierías. Tuvo un buen profesor de biología en el secundario. Y bueno, cuando chumeando qué hay de ingeniería, y esta de Litva, de bio, y dije, bueno, vamos a probar con esto. Y así fue, la verdad que me metí, y la verdad que pensando, o sea, yo cuando estaba terminando y cuando pensaba cómo empezaba, la verdad que no tenía ni idea de lo que iba a hacer después la carrera, pero me terminó gustando. Cuando estaba terminando estaba con sentimientos encontrados, diciendo para dónde voy a encarar ahora. Pero bueno, creo que como todo tiene aspectos positivos y negativos, pero sí, empezar la carrera fue más interés, no lo tenía claro para nada, pero fue más de interés que tenía, y tuve la suerte de poder elegir, y elegí esto y salió esto. Sí, por mi lado también no fue nada muy especial. O sea, yo de hecho cuando me anoté en el ITBA me había anotado a mecánica inicialmente. Hice mi primer cuatrimestre en mecánica,
Pero lo que yo tenía que, ya desde que empecé la facultad, era, bueno, yo quiero involucrarme en proyectos. O sea, las materias, todo bien, qué sé yo, pero quiero meterme en cosas, quiero aprender por fuera de las materias. Y de tanto hinchar los cocos, ¿cómo se llama el rol? No sé si es consejero académico, ese rol, esa persona, un poco viendo mi situación, me dijo, che, ¿no pensaste estudiar electrónica? Porque es como más, porque para mecánica solamente tenemos proyectos si estás en quinto año, pero electrónica es mucho más fácil empezar a meterte en esas cosas de más temprano. Así que, y no, si te interesa, hacemos el cambio. Y yo, hasta ese momento, electrónica era magia negra, cucarachitas negras en cosas verdes y no entendía por qué, cuándo, cómo. Pero lo pensé, fui a hablar con un par de profesores y ahí fue cuando fue como, ok, parece que es un poco más afín a lo que quiero hacer y ahí fue que hice el cambio. Y lo que en realidad yo le veo muy positivo a haber hecho eso es que, como electrónica en particular tiene mucha matemática y mucha física, a un nivel bastante pesado respecto de otras carreras, te da una muy buena base para a partir de ahí después moverte a cualquier cosa. Y algo gracioso que Miguel, el director de electrónica, siempre nos comentaba es, por alguna razón del electrónico se espera que siempre sepa de todo. Es que es como, bueno, estás trabajando en parte de electrónica potencia metalúrgica, bueno, se supone que tenés que entender de metales. Trabajas en automotriz, tenés que entender de la física de cómo se mueve el auto. Trabajas con biología, tenés que entender la parte de biología. Trabajas en temas químicos, baterías, tenés que entender la química de la batería. Y entonces como que la carrera está muy enfocada a prepararte para eso. Entonces es como hay mucho foco en cómo estudiar, cómo aprender, bueno, muchísima matemática, todo esto que ya dije. Y a partir de ahí ir extendiéndolo. Y bueno, a partir de ahí es como que las cosas te van llevando. O sea, lo de NERF que hicimos fue fue un TP de una clase que tomamos, vimos que lo podíamos mejorar bastante más. De ahí nos dimos cuenta, che, es bastante fácil medir señales de los músculos. Ah, bueno, ¿y podemos controlar algo con eso? Armamos así un prototipo rápido y, sí, mira, anda. Bueno, larguemos y veamos qué sale. Así fue como empezó. Entonces sí, es cuestión de ir a buscarlo y ver que... Sí, no sé, ver cómo... Sí, o sea, ver a qué te lleva. O sea, todo lo demás fue como que nació de ahí. Yo creo que el primer paso en ir hacia este rubro fue NERF. Después nada, Python y Neuralink que son como continuaciones lógicas de ese camino, pero al mismo tiempo el hecho de haber tenido lo de Spectro fue lo que me dio la visión y la forma de prepararme para llegar a esos en todas las partes más blandas, el hecho de empezar a mostrar de temprano los proyectos con los que hago, o sea, de comunicar los proyectos que uno hago, de adquirir todas esas habilidades blandas para poder presentar, para poder relacionarme con gente de otras carreras. Eso también es algo que es importante para progresar desde un punto de vista ingenieril. O sea, un libro que habla sirve, pero no llega muy lejos. Sí. Pues otra pregunta que llegó bastante es cómo hacer contactos con gente y para formar un grupo para trabajar en estas áreas de neurotecnología. Vos, Simon, contabas de cómo llegaste a contactar al mentor que tenés ahora. Kevin, vos contaste un poco del chutzpah en Python. ¿Pueden contar un poquito de eso? Sí, yo creo que es mandarse nomás. Yo creo que el problema, yo tenía tal vez el mismo pensamiento en su momento, durante la carrera, pensar, bueno, ¿qué puedo hacer con estas cosas que estoy aprendiendo? Querer aplicar más las cosas, tener como decía, que entre más proyectos. Creo que ese es el punto difícil de encontrar algo que te guste. O si ya tenés lo que te gusta, buscar a gente que lo esté haciendo y ponerse al tanto de, bueno, qué están haciendo, cómo podría yo
aprender lo que están haciendo, cómo lo puedo mejorar, no sé si mejorar, pero entenderlo, y si realmente ves que va para algún lado, contactarte con las personas. Yo creo que yo siempre que me puse en contacto con alguien que no conocía, así me mandás un mail, la verdad que por lo general son buena onda, y si son mala onda y no te responden, bueno, mala suerte, no perdés nada. Pero yo creo que contactándose con la gente, incluso por Twitter, yo he tenido conversaciones por Twitter con gente que ni idea, pero tenés el contacto por ahí, y bueno, le mandás un mensaje, si contás un mail, le mandás un mail. Y así yo fue como me metí en esto. Yo en su momento me gustó, sí, presento imágenes, y le mandé un mail a mis profesores que, che, ¿tenés algún proyecto con procesamiento de imágenes que me interesó? Y ahí después empezamos a tener este proyecto. Y lo mismo con mi supervisor ahora acá en Berlín, que empecé a seguir sí, lo que están haciendo acá, y mandaron ese comunicado, están buscando gente. Y dije, bueno, también le mando un mail a ver qué pasa. Y sí, acá estamos. Y eso también, o sea, es fácil decirlo, pero yo también a veces me cuesta. Y creo que como aprendizaje también es buenísimo seguir poniéndose en contacto con más gente. Incluso después profesionalmente decir un montón, tener más contactos para desarrollo profesional. Sí, o sea, ahí mi respuesta va muy de esa mano. Si le parece que alguien está haciendo algo muy copado e interesante, escríbanle. De vuelta, peor de los casos no tienen respuesta, no les dicen nada. Pero si les dan una respuesta, les abre una oportunidad que no, ni se esperaban venir. Entonces, y uno nunca sabe cómo esos contactos aleatorios después terminan llevando mucho más adelante en el camino. Yo sumo la respuesta diciendo que se sumen a Brainware, que justamente logramos este contacto con Kevin, con Simón. Si quieren hacer networking, si están dentro del ITUA, es un buen lugar si les gustan estos temas. Y mismo para lo que mencionaba Kevin de ponerse a desarrollar proyectos, estamos desarrollando proyectos y buscando gente para poder hacer proyectos de investigación y desarrollo más complejos. Después preguntan, dentro del ITUA, ¿ustedes hicieron algún intercambio? Si pueden contar un poco de la pasantía, organizaciones estudiantiles, cosas que hayan hecho en ITUA fuera de lo estrictamente académico. Yo, la verdad que no hice mucho extra. Yo no hice intercambio. Estuve siempre en el ITBA, hice la carrera como el programa en 5 años. Hice mi práctica laboral en el FLENI. ¿Algo relacionado? No, realmente. No sé si estando Fede Pacheta dando Sí. la clase. Bueno, ahí con Fede, pero era más del lado de equipos médicos y mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de más que nada equipos de baja complejidad. Fue divertido también conocer el FLENI, ir al quirófano en el FLENI, ver ese tipo de laburo. Me di cuenta que la verdad que no me interesaba ese tipo de laburo en el hospital. Pero más allá de eso, creo que no mucho. Fue en particular este proyecto final de carrera que lo que me mantuvo más ocupado en el último año y medio. ¿Sí? Sí, no, por mi lado yo sí estuve, yo era demasiado inquieto. No hice intercambio, pero digamos desde muy el comienzo estuve muy involucrado en básicamente todo lo que me podía cruzar. O sea, de hecho, no sé cuántos de ustedes conocen la rama estudiantil del IPA de IEEE, o sea, con las actividades. Yo fui uno de los que la armó. O sea, esto fue 2011, 2010, 2011 más o menos. Que nosotros la revivimos, empezamos a organizar las extremes en el IPA y armar todo eso. Y después lo que me involucré mucho es con el departamento en proyectos de investigación.
O sea, yo hice como yo era becado, yo tenía que hacer las ayudantías y eso, yo hice mucho proyecto para, ¿cómo se llama? Muchos de los proyectos de transferencia tecnológica que hacía el IPA con empresas, yo me involucré ahí, estuve trabajando un buen rato con una empresa que hacía cerraduras inteligentes, ahí todo lo que fue desarrollar todo el software de control de las cerraduras, el backend. Después un proyecto muy largo en el que estuve, que de hecho también fue mi pasantía, fue un proyecto de investigación que el ITA está haciendo con la Armada, en temas de radares, o sea, ahí también eso ocupó buena parte creo que fue la segunda mitad del cuarto año, todo quinto año y un año más post recibido. Estuve ahí todavía trabajando en eso. Y sí, bueno, y aparte de eso, todos los proyectos de TPS y cositas más chiquititas, o sea, pero son esas cosas que un poco te ponen en contacto con gente, te enseñan, o sea, una frase que yo repetía mucho cuando daba las charlas introductorias en Introcom es, cuando se reciben, el título que tienen todos ustedes es igual al de sus compañeros. Lo que hace la diferencia es todo lo demás que hacen. Entonces, ahí es un poco, quiero con esto motivarlos a que salgan y busquen estas cosas, que hagan esto distinto, porque es lo que justamente los va a diferenciar. Sí, yo no me acuerdo si te conté, pero cuando me empecé a meter en el mundo de las organizaciones estudiantiles, estuve de vice de IEEE, así que estuve cuidando tu hijito. También fue un proyecto de revivir de volver a revivir la rama. Después, pregunta que escribieron para Kevin, que está tu laburo ahora es muy de ingeniero electrónico, pero si hubieses entrado en otro momento a la universidad, ¿hubieses pensado en bioingeniería? Pues justo empezó en 2013, vos egresaste en 2014, no daba para cambiarte en ese momento. No sé, yo creo que estoy contento con electrónica, o sea, me gusta, o sea, no tengo quizás un interés tan cercano a bio per se. O sea, mi carrera un poco me llevó en esa dirección, pero no es que hubiese sido algo de tener la oportunidad antes, lo hubiese ido a buscar así directamente. O sea, a mí me gustan, o sea, muchas de las cosas que hacemos en electrónica, en bio no se tocan, o sea, hay mucho de electrónica potencia, más industria, y mucho de telecomunicaciones, que a mí es un tema que me fascina. O sea, hay varias cosas ahí que hay. O sea, mismo ahora, por ejemplo, yo, si bien mi trabajo es en una empresa de neurociencias, mi trabajo es más bien enfocado a desarrollo de software / telecomunicaciones. O sea, hay mucho en el implante, o sea, de hecho acá tengo uno chiquitito para que se ven. El mayor desafío acá es tener este pedazo de hardware así tan chiquitito, es bueno, cómo sacás toda la información que levanta, cómo aseguras que esa comunicación sea segura. Entonces, hay mucho foco en buscar maneras más eficientes de comunicar, cómo desarrollar todas las capas de seguridad en el medio, o sea, cómo hacer esto que sea tan seguro, pues está implantado. Entonces, de vuelta, si bien mi trabajo fue paralelo a mucho tema bio, no es que yo hice cosas de bio directamente. Si quieren, de alguna manera, mi experiencia más afín sería consumer electronics, más por ese lado sería lo que está hecha mi formación. Claro. Después, ¿cuáles creen que fue tipo la mejor herramienta que les dejó la facultad, el estudio? Y además de eso, alguna herramienta que haya estado sobrevalorada, que les hayan dicho, oh, esto es súper clave, que lo aprendan, lo van a usar un montón y al final no fue tan así. No sé, Kevin, ¿vos tenés una respuesta? Tengo que pensar. Ok, a ver, yo iba a hacer exactamente el mismo comentario. A ver,
Depende mucho en realidad de lo que terminen haciendo. A ver, tengo por ejemplo compañeros míos que se fueron mucho más a temas de desarrollo de software puro o más gestión de producto, logística y esas cosas, en donde sí, Mate 5 no te deja nada, o sea, no te sirve Mate 5 para eso. Ahora, si uno está muy metido en temas de ingeniería, ahí sí, o sea, en un trabajo mucho más técnico, estas cosas tienen más importancia. Yo de hecho lamento mucho, me ha pasado un par de veces de materias que uno aprueba más o menos zafando, un par de años más adelante es como, uy, si tan solo hubiese prestado un poco más de atención en, particularmente tengo un argumento numéricos y mate discreta, que son un montón de cosas que para lo que hago son muy útiles, pero no es algo que uno en ese momento uno no entiende el impacto o la utilidad, que eso pasa mucho en la carrera, que te enseñan algo y está medio privado de contexto, no sabes por dónde o por qué se usa. Entonces está un poco eso, o sea, pero y cosas que sí, que me hayan dicho esto sí es la posta y demás, no sé, o sea, para mí, o sea, yo soy de la idea que todo conocimiento es bueno y tiene que estar a mano y fresco porque uno nunca sabe cuándo lo puede necesitar. Es una herramienta. Es como, o sea, uno no quiere andar con una caja de herramientas medio vacía por el mundo. O sea, uno quiere tener todas las herramientas que pueda. Es eso. Sí. Me alegra que Sí, hayas sí. mencionado método numérico porque a mí me re gustó. No, yo la padecí esa mucho. ¿Con quién tienen? ¿Fierens? Sí. Uf. Simón. Sí, coincido con lo que dijo Kevin. Y no sé, está la famosa frase de la charla esa de Steve Jobs, que dice que es difícil conectar mirando hacia adelante, ¿no? O sea, mirando hacia atrás yo te puedo decir, sí, es verdad, tal cosa me sirvió, tal otra tal vez no la uso tanto, pero creo que es difícil ver una clase, una herramienta en particular y decir en el momento si esto te hace bien para el futuro o no. Eh, qué sé yo creo que en general, yo tengo el punto de vista que en general todas las materias pueden estar buenas y creo que dependen mucho también del profesor que tengas, profesor, y creo que eso puede influenciarte mucho también en qué te termina gustando o no. Eh, y no sé, personalmente a mí, o sea, ahora mirando para atrás, digo, qué bueno estuvo cuando tuve que, a mí me gustaba también cuando había cosas de software y programar, y tal vez eso está bueno. O sea, creo que tuve buenas, pero no tal vez una no tan buena base. No sé, sí, difícil pregunta, pero sí, no sé. Siguiente. A ver, gente, si tiene más preguntas. Pregunta Candy si tuviste mate discreta con Delelis o si había alguien más en ese momento. Para Kevin. No, sí, fue con Deleli, sí. Ah, Yo tengo una pregunta, eh, ¿cómo es el proceso de entrevistas en Neuralink? O sea, ¿cómo asumo que es un desafío, son muchas entrevistas con quienes te toca, ¿cómo es Sí, venderte ahí? Sí. El proceso en sí, o sea, yo la aplicación a la empresa la hice online y bueno, ahora estando del lado de adentro, o sea, sé que toda aplicación que hay se revisa. Después de ahí, el proceso fue, yo tuve una primera entrevista técnica por teléfono con el que ahora es mi jefe. Un montón de preguntas técnicas, o sea, pero encima, bueno, un poco por como es el de personalidad, es derecho al grano y bueno, tac, o sea, ahí. Entonces, bueno, pero no era nada muy difícil, pero eran buenas cosas conceptuales. Algo que yo, por ejemplo, ahora yo estoy en ese rol, o sea, para las entrevistas, para los roles en los que yo estoy involucrado, yo soy la persona que hace esa primera entrevista.
Y es muy interesante, te das cuenta cuando alguien sabe o no, no necesariamente haciendo una pregunta difícil, sino haciendo una pregunta fácil y viendo cómo responde. Que una pregunta fácil de alguien que no tiene el tema muy en claro te va a dar algún, o no lo sabe, o directamente te da algún enlatado. Pero alguien que realmente entiende lo que está pasando, uno se da cuenta, hay un mundo de diferencia. O sea, y respondiendo rápido a la pregunta esa, ¿es importante el promedio? No para Nora, o sea, nadie mira promedios acá. Interesa lo que hiciste y lo que sabes hacer, nada más. Después, bueno, después de esa primera pregunta telefónica, desafío un ejercicio técnico para resolver en 4 o 5 días. Para que se den un poco una idea de lo que fue la escala para mí, fue un proyecto en el cual tuve que presentar, escribí como 1300 líneas de código, 5 páginas de documentación en 36 horas. O sea, ese fue el grado de foco e intensidad, o sea, que tuvo esto. Y después de ahí tuve una segunda entrevista telefónica, después de ahí visité la empresa, o sea, fue una visita on-site, donde tuve que hacer una presentación de un proyecto en el que yo había trabajado, y después un montón de entrevistas individuales con distintas personas del equipo, y recién ahí me dijeron que había quedado. O sea, es un proceso muy intenso. Sí, son muchas fases, porque un poco, sobre todo en una empresa tan temprana, uno necesita, o sea, vos querés que tu talento sea bueno, o sea, no querés dejar pasar a cualquiera, la vara está muy alta. Después cuando ya es más grande, uno puede tolerar más errores en el proceso de ingeniería, pero cuando uno empieza, la vara tiene que ser muy, muy alta. Simón, bueno, ya dijo que se tiene que ir. No sé si tiene alguna última preguntita corta para él, si llegás o... Sí, dale. Si no, también al mail, sí, me pueden mandar tranquilamente. Bueno, la pregunta esta del promedio para doctorado es distinto o no, ahí sí importa un poco más. Sí, ahí sí. Y depende mucho también del programa de doctorado de dónde vayas a aplicar. En mi caso, puedo contar cómo fue mi experiencia y acá fue todo un proceso también validar mi título como título, hacer la equivalencia al título alemán, Claro. que en ese proceso me lo dieron equivalencia como un bachelor en Alemania. Y para inscribirme como estudiante de doctorado, en el programa que yo me metí, necesitaba tener un máster o hacer otro proceso de aplicación para aplicar a doctorado sin tener un máster. No tengo nivel de alemán, me preguntan tampoco. No tengo inglés. Y entonces pasé por ese proceso que es para aplicar para doctorado sin tener un máster, que ahí sí me pidieron que tenga un buen promedio en mi bachelor, que ahí me pidieron que haya estado entre el 10% más alto de los graduados. O sea, que mi promedio esté entre el top 10%. Y teniendo eso y con mi bachelor y teniendo ya un proyecto en mente, me tomaron en el programa. Así que ahí sí me importó mi promedio. Cosa que, bueno, sí, a mí estas cosas también no me gustan del mundo académico, pero importan, lamentablemente. Sí. Bueno, Simon, si te tenés que ir, seguimos en contacto. Mil gracias por venir y por tomarte este tiempo. Sí, nada, gracias por la invitación, gracias Kevin también. Bueno, cualquier cosa, podemos hablar. Chao, chao. Yo todavía estoy, no se preocupen. Sí, sí. Sí. Hay una pregunta que... Yo sí. aprovecho a seguir preguntando. Sí. Sí. ¿A vos también te pasó lo del bachelor? Porque en Estados Unidos estimo que es parecido. ¿Te pedían algún máster o hiciste?
No, o sea, a ver, si uno quiere seguir en el mundo académico, sí, o sea, vas a necesitar de alguna manera revalidar el título. El nuestro, al menos el mío, también el de mi esposa acá en el IPA, te lo consideran ya como un máster. Si vos haces todo el proceso de revalidación, que ahí, recomendación, háganlo, o sea, aunque tienen la mínima intención de ir afuera, aunque, no, aunque sea un 5% de intención, apenas se reciben, hagan todo el papelerío, traduzcan todo, certifiquen todo, revaliden todo, hagan todo eso inmediatamente después, porque después que encontrar los papeles, acordarse qué hace falta, hacerlo demás, es un clavo. Pero sí, o sea, si quieren seguir en el mundo académico, o sea, eso va. El IPA en Estados Unidos, al menos en muchos lugares, es reconocido como máster, no sé en todos. Promedios y eso, no tengo muy en claro cómo lo miran, pero o sea, ahí es un poco, ahí tienen que quizás hablar con gente que haya hecho eso. Yo particularmente tengo poca info. A nivel industria, la verdad que no importa. O sea, de hecho, no lo quería decir con Simón, pero hay un poco algo que dice Elon respecto al tema de los PhD, es que uno haga un PhD ya es signo de que uno toma malas decisiones. O sea, ¿De que uno no toma las decisiones o que uno sí toma? de que uno toma malas decisiones. ¿Malas? Ah. Sí, porque básicamente su perspectiva es el mundo académico está muy enfocado en publicaciones, no en generar resultados reales. Entonces, él ve como todo ese tiempo que una persona pasa en un PhD y demás, es en realidad una pérdida de tiempo que esa persona podría estar haciendo ingeniería, desarrollando un producto real que ayuda a gente que realmente lo necesita. ¿Y vos ya estabas allá cuando te tomaron en Neuralink o tuviste que pedir la visa? No, yo en ese sentido, o sea, venir a trabajar a Estados Unidos es todo un tema en sí mismo. Yo tuve mucha suerte en cuanto a cómo fue el proceso, o sea, la empresa cuando yo empecé a trabajar para Python, ellos colaboraban medianamente de cerca, o sea, los abogados de ellos en realidad colaboraban de cerca con la Universidad de Massachusetts, y ellos tienen un programa que básicamente ayuda a startups de la zona a sponsorear visas. Básicamente, las restricciones para visas de trabajo no aplican a las universidades, básicamente pueden traer a quien quieran, dado que se cumplan una serie de requisitos básicos. Entonces, lo que haces es, la empresa hace un partnership con la universidad te contrata, tramitas tu visa por la universidad para trabajar 8 horas por día, y después, una vez que estás en Estados Unidos, la empresa te contrata montándose en la primera visa. Y durante ese proceso la empresa se encarga de, digamos, transferir tu visa enteramente a ellos. El tema es que ese proceso ahí tenés que pasar o por la lotería, que en mi caso yo, por ejemplo, yo había aplicado al principio de la lotería y no salió, pero eso en realidad fue bueno porque, y en ese sentido, por ejemplo, la pandemia también ayudó bastante porque cuando vino la pandemia se levantaron los requisitos de que vos tenías que sí o sí ir a trabajar on-site, porque bueno, estábamos todos de casa. Entonces, gracias a eso, yo pude ir a trabajar a Neuralink manteniendo la visa original de UMass, y Neuralink después aplicó a otra visa, la O1, y fue la que, y a partir de ahí es como que me pude instalar acá. Y a partir de ahí recién pasamos al tema de, ¿cómo se llaman? Al hecho de tomar, a partir de ahí fue como el puntapié de tramitar la residencia permanente, que es el proceso en el que estoy ahora. Y sí, o sea, pero justamente en todo este proceso, sobre todo para la O1, vieron que yo al principio hice mucho énfasis en participar en medios, o sea, open source, que lo que uno haga sea visible, porque los criterios para la O1, o sea, la O1 es la visa de, y luego enfatizo las comillas, talento extraordinario. Entonces, uno necesita poder vender que uno es talento extraordinario. Hay mucho eventualmente, si necesitan, busquen los requisitos online, pero básicamente es
ser de alguna manera un profesional reconocido. Y no hay un tema de edad ahí, pero es el hecho de hacer cosas que tengan visibilidad, aparición en medios, papers de impacto. Hasta ahí el tema de conseguir un buen paper de joven es complicado, pero en teoría se puede. Proyectos que sean de alguna manera visibles, conocidos. Tener un poco red de contacto también sirve, porque para estas cosas uno necesita cartas de recomendación. Yo tuve que presentar 4 cartas de recomendación de gente bastante grosa acá para la O1 y 6 cartas para la residencia permanente. O sea, es como que uno necesita, mal dicho, inflar la imagen de uno para estas cosas, pero si uno ya arranca en ese proceso temprano, es fácil. Dicho esto, hay más alternativas, hay varios tipos de visa. Neuralink, a partir de mi caso, encontró más formas de hacer esto mismo, pero, y esto aplica para cualquier empresa, no solo Neuralink, para contratar a alguien de afuera, la empresa tiene que estar muy convencida de traer a la persona, porque es un proceso largo y muy tedioso. Entonces, si no están convencidos, es complicado. De ahí la importancia de ser muy buen ingeniero para mostrar que uno puede aportar mucho valor en ese camino. ¿Largo? ¿Cuántos meses estimas? Meses. A ver, sí. A ver, el proceso de UMass fue relativamente rápido porque la universidad tiene pocos requisitos, pero estamos hablando de fue un mes de juntar papeles, un mes de presentación y una vez que la presentación fue aprobada, más o menos un mes más de trámites hasta tener todo resuelto. Y eso fue el más rápido. Para la U1, yo empecé a trabajar en Neuralink en septiembre. Sí, empecé a trabajar en septiembre y estos fueron 2 meses de preparar papeles más un mes de la presentación. Pero esto porque es el procedimiento premium y porque no hay fecha fija. O sea, vos podés presentar esas visas en todo momento del año. Para el H1B, por ejemplo, vos tenés que presentar todo para el 1 de abril, perdón, para el 1 de abril, ahí es la lotería y vos arrancás en octubre, que ahí es como más complicado. Y el tema de la residencia permanente, estamos hablando de que te confirman si quedás o no de 4 a 6 meses después de aplicar, terminás de tener todos los papeles de 10 a 18 meses después. Y vos con la visa que estás ahora, ponele que te querés cambiar de empresa. Sí, Tenés que sí o sí cambiar de empresa, o sea, terminar en una y empezar con la otra al día siguiente, porque si no quedas en un bache sin visas o puedes estar. claro, sí. Hay un periodo de gracia, no me acuerdo cuán largo es, creo que es un mes. Pero sí, o sea, si vos te vas a cambiar, siempre tenés que, digamos, ya tener el pie puesto del otro lado antes de irte de un lado. Mm, ok, gracias. Y siguiendo con las preguntas del doctorado, ahí en Neuralink, por lo menos con el grupo con el que trabajás, más o menos qué porcentaje tiene doctorado o por lo menos maestría. A ver, doctorados. A ver, hay ciertos roles que si no tenés un doctorado no los podés hacer. O sea, qué sé yo, tenemos, o sea, en parte del Neuralink, el diseño de los sensores neuronales lo hace in-house y para eso necesitas PhD / postdoc. O sea, los chicos que están trabajando ahí, en la parte sobre todo lo que es el diseño analógico, doctorado / postdoc. No hay otra forma, porque eso ya es un mundo en sí mismo y necesitas una especialización muy grande. Temas de neurociencias y así, poco más, un poco menos. Pero para la parte más ingeniería somos casi todos ingenieros o masters y más tirando ingeniero. Proporciones exactas, a ver si te tiro un número te estoy mintiendo, pero el grueso es ingeniero / máster. No hay, la maestría también es un poco distinto el concepto de maestría acá versus Argentina. O sea, en Argentina tu carrera, terminar el bachelor's degree es como si hubieses hecho el ciclo básico del IPA. O sea, sí, sabes un poquito de matemática, física, pero estás perdido, no sabes. El máster es lo que realmente te da la especialización. O sea, lo que son nuestros últimos 2 años corresponden a lo que es el máster
más o menos dependiendo cada carrera, cómo está armada, bla, 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 carga horaria, etc. Pero más o menos esa es la onda. Claro. O sea, depende el laburo que te interese hacer, si, digo, saliendo de ITBA, harías o no una maestría o harías o no un doctorado. Sí, también dependiendo de lo que uno busque, por ejemplo, si uno quiere irse para Europa, un empleador te contrata y listo, o sea, para ir a trabajar a Europa, una vez que tenés un empleador, se hacen los papeles y en un mes estás allá. Eso es fácil. Pero el gran problema que tiene Europa es que para puestos técnicos muy pesados necesitas un doctorado, porque la manera en la que ellos evalúan cuánto sabes es con el doctorado, el punto. Entonces, tengo un par de compañeros que están así en la posición de ingenieros nuestros, que es como, sí, pero no puedo escalar porque no tengo el doctorado. Y es como, no, ni me consideran si no lo tengo. O sea, tienen un poco ese tema, que acá en Estados Unidos no pasa tanto. Pero acá el tema de venir acá, a Estados Unidos en particular, el hecho de las visas y demás es también un tema complicado, con lo cual hace falta, hay que tener, digamos, un mejor plan y más paciencia para hacerlo, pero hay mecanismos, o sea, venir a Estados Unidos a hacer un máster no es tan loco, porque después sí, o sea, ya teniendo un título local, uno se puede quedar hasta 3 años trabajando con la continuación de la visa de estudiante, y a partir de, y con eso, si conseguís un empleador, ya podés pedir que te transfieran a otro tipo de visa, y con eso ya podés ir armándolo, o sea, es un juego un poco más a largo plazo, pero se puede. Hay que ser más paciente nada más. Claro. Bueno, eso me viene muy bien porque yo pensaba hacer doctorado, voy a reevaluarla. Y de vuelta, depende un poco de lo que querés hacer. Yo particularmente soy, o sea, soy una persona de hacer, o sea, de armar y hacer, no tanto de estudiar. Si bien lamento a veces no haber aprendido un montón no haber prestado suficiente atención en la facultad en un montón de materias, mi foco siempre estuvo en armar, hacer cosas. Entonces, el involucrarse más en industria y sobre todo en emprendimiento, si tienen chance de trabajar en emprendimiento de vuelta, sobre todo apenas se reciben, no trabajen por la plata, trabajen por aprender, por formarse bien y por hacer cosas que sean copadas y útiles. Eso genera una base mucho mejor, la plata viene después y va a venir si son buenos ingenieros. Genial. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Dale, si no, les voy a dejar de vuelta les dejo ahí mi mail por cualquier cosa. Y me pueden escribir, me pueden buscar en LinkedIn, lo que sea, y insisto, busquen y pidan, digamos, involucrarse más en lo que la gente está haciendo, que hay muchísimo el mundo está lleno de oportunidades, pero hay que ir y buscarlas. Dale. Bueno, buenísimo. Mil gracias por venir. Muchas gracias. Hace tanto que te tengo fichado esperando a hacer esta charla. Así que nada, mil gracias y bueno, ya te invitaremos en otra ocasión para hablar de otros temas. Cuando se lo conecten no sé, ¿qué viene después de un mono? Cuando se lo conecten a un gato a jugar al Tetris, te vamos a llamar. A ver, ahora el foco ahora es ir a humano, Sí, es terminar sí, toda sí. la certificación para ir a humano, así que el foco está ahí. Dale, bueno, genial. Genial, buenísimo. Gracias. Gracias de vuelta por la invitación. Dale, dale, a vos. Hasta luego. Gracias, nos vemos.